Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este caso voy a enseñaros cómo trabajo yo con las figuras. Voy a hacer algo básico, luego ya si me hace falta más específico pues ya haré otros vídeos, pero en principio cómo crear una figura básicamente, agrupar los distintos elementos que formen la figura, vamos a nombrarlas y luego lo más novedoso de todo esto que es dinamizarlas, que las figuras puedan tener datos variables. Para ello, bueno, en principio si tuviéramos un problema normal, hacemos el problema en el que ponemos los datos, ponemos la longitud, la altura y la profundidad y ponemos estos valores. Claro, si estos valores yo quiero que cambien, pues en la figura normalmente pongo lo que es la cota para pues que sirva para muchos problemas, pero la idea es que aquí en lugar de aparecer la letra L, H o D, que aparezcan sus valores e incluso que pueda aparecer los cálculos internos dentro de la figura. Bueno, de entrada vamos a empezar cómo se crea una figura para aquellos que no hayan trabajado nunca con eso. Para eso abrimos un libro Excel normal para no emborronar mucho el otro y entonces me meto dentro de insertar, puedo insertar imágenes que ya tenga predeterminadas. Yo en este caso trabajo mucho con formas y luego con iconos y modelos 3D. Vamos a hacer algo básico y sencillo. Luego ya podéis buscar videotutoriales de cómo trabajar mucho más con esto, o si hay dentro de los problemas que yo os esté enseñando hay algo concreto que queráis que grabe el vídeo, pues me lo ponéis en los comentarios. De entrada pues vamos a empezar por ejemplo con formas y si pinchamos nos damos cuenta que hay muchísimas formas que nos podrían ayudar a hacer unas imágenes bonitas e interesantes. Bueno, entonces tenemos aquí al principio del todo van a aparecer las que usemos con más frecuencia y luego tenemos líneas, rectángulos con las cabezas curvas o lo que sea, luego formas básicas que son texto, elipse y todo eso. Aquí tenemos mucho dentro de corchetes, también podemos trabajar con corchetes abiertos y cerrados, con nubes, luego flechas en bloque, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver por ejemplo el rectángulo del ejemplo que tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos vendríamos aquí al cubo, o bueno, podríamos coger cualquier otro más, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con el cubo y simplemente una vez seleccionado, veis que está el cursor que ha cambiado, pincho en un lado y voy cambiando, ¿vale? Entonces ya lo adapto como yo quiera. Luego todas las formas que tengan un puntito amarillo me sirven para cambiar y personalizar algunos de los parámetros de esta imagen. Entonces puedo hacer un cubo con distintas maneras. Entonces según cada tipo de imagen pues hay algunos que tienen estos puntitos y es interesante que los controléis, o sea, que toqueteéis para ver cómo se pueden cambiar. De entrada lo primero, yo no quiero este color, con lo cual lo que voy a hacer es me meto en el formato de la imagen y luego pues aquí tengo los distintos atributos. Pues yo como por ejemplo quiero que no tenga, puedo ponerlo sin relleno, con lo cual se vería opaco, se vería transparente, o ponerle un relleno sólido pero quiero un color más suavecito, ¿no? Pues le pongo, en vez del azul le pongo el gris, o puedo poner un color el que a mí me apetezca más, ¿de acuerdo? Y luego incluso puedo darle una transparencia que sea totalmente opaco o que tenga un poco de transparencia. Luego puedo poner las líneas que sean más gordas o más finas, puedo ir aumentando o disminuyendo el grosor en función de lo que yo vaya necesitando. Bueno, y aquí ya ir toqueteando porque puedo ponerle imagen con textura e incluso puedo, y si quiero de fondo que tenga una imagen que tenga yo en mi ordenador, también podría insertarla. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya en el vídeo de hoy no quiero profundizar en todo esto, simplemente lo que quiero es que veáis que solidor degradado, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, en principio quiero este color y se acabó, ya tengo la imagen. Ahora quiero insertar cotas, bueno, pues otra vez lo mismo. Si quiero hacer algo que esté bastante bien, pues lo único que hago es inserto líneas, las líneas pequeñitas de la cota. Si quiero que la cota sea línea recta, pinchando con el botón mayúscula, puedo agrandarla pero en vertical, ¿vale? Se me queda totalmente en vertical y luego pues le pongo el color que yo quiera y el grosor, ¿vale? Entonces ya, una vez que ya tengo esta, pues si quiero este mismo tamaño, control C, control V y ya voy trabajando. Si quiero que esté a la misma altura, pues también lo único, pues me voy metiendo, la pincho, la pongo a la misma altura y luego la muevo hasta donde yo quiera. Ahora yo, por ejemplo, querría la línea horizontal, que sea una de flechas. Pues meto aquí en formas y meto pues ya esta que tiene la doble flecha. Como ya la tiene directamente marcada, pues hago así. Si quiero otra vez que sea en línea recta, pulso mayúsculas y al pulsar en mayúsculas se me genera automáticamente y no tiene ninguna inclinación. La voy moviendo con los cursores, una vez seleccionada la voy moviendo y pongo incluso el cursor que quiera y el color en automático.
Si por lo que sea no la conseguirá totalmente horizontal, no tengo más que cambiar eso de aquí. Si esto lo cambio, veis que se va girando, inclinando, ¿vale? Entonces, si no consiguiera con el teclado hacerla totalmente horizontal o totalmente vertical, puedo cambiarlo con el alto aquí. Y aquí incluso es recomendable también trabajar con estas medidas, porque así pues trabajaremos con unos datos bastante más aproximados. Luego, además, este tipo de estilo de flechas, también puedo hacer que la flecha cambie, ¿vale? Entonces puedo hacer el tipo de flecha y el flecha inicial y flecha final que cambie el tipo, y luego además incluso pues cambiar el tamaño, puedo hacerlas más grandes o más pequeñas, ¿vale? Aquí como veis, tamaño final, tamaño inicial y el tipo, ¿vale? Entonces en función de eso pues voy cambiando la flecha. ¿Vale? Una vez que tengo esto, quiero hacer las flechas verticales. ¿Empiezo de cero? Pues yo casi os recomendaría que no. Bueno, antes de esto quiero también insertarle el texto. Entonces digo, inserto, ilustraciones, imágenes, perdón, formas, y ahora pongo uno de estos que tiene forma básica con cuadro de texto. ¿Vale? Entonces, claro, normalmente diríamos, pongo el cuadro de texto aquí en medio. Mi recomendación, lo que yo suelo hacer para que trabaje, voy a poner esto, es L, ¿no? Por ejemplo. Claro, yo quiero ahora ajustarlo al centro y bueno, y no suele ser muy fácil. Bueno, pues varios pasos. En primer lugar, selecciono la imagen. Como veis, si no he cerrado este botón, sigo teniendo aquí el menú de propiedades activo. Entonces la selecciono y ahora por un lado me meto en el tamaño, el tipo y todo esto. Pues puedo poner el alto, lo puedo subir un poco más o menor, pero en cuadro de texto yo me gusta quitarle todo el margen y poner esto a 0. ¿Vale? Ya pongo todo esto a 0 y luego el tamaño, para que se me centre, luego le puedo poner, una vez pinchado aquí, que el texto esté centrado en vertical y en horizontal, y luego para que esté centrado en toda la forma, yo qué suelo hacer, le doy todo el largo que vaya a tener donde pudiera aparecer el texto, ¿vale? Entonces, si yo pincho todo esto y luego en relleno lo pongo sin relleno, pues me va a aparecer y no va a tapar la flecha. Subo con los cursores hacia arriba y hacia abajo de movimiento, lo subo un poquito y ya se me queda. Voy a quitar las líneas de fondo para que se vea cómo va quedando. ¿Qué pasa? Que todavía hay una cosa que no he quitado, que es el borde. Entonces me meto aquí, líneas sin línea, ¿vale? Y ya tengo la cota perfectamente hecha. Ya me gusta cómo está así, pues entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Empezar de nuevo para la cota vertical? Mi recomendación es que no. Yo lo que haría sería seleccionarlo y para seleccionarlo puedo ir pinchando todas las imágenes de una en una, o yo tengo aquí activo el selector de objetos, que si vosotros no lo tenéis activo, buscáis aquí, escribís selector de objetos, ¿vale? Con el botón derecho del ratón, como hemos visto en otros vídeos, podéis agregaros a vuestra barra de herramientas. Entonces pincho en el selector de objetos y ahora ahora veis, el ratón ha cambiado, está con el selector de objetos. Todo lo que yo seleccione, que se marque todo, veis el rectángulo no lo voy a coger entero, con lo cual no me lo va a coger. Todos estos elementos los ha agrupado y los ha cogido, ¿vale? Entonces, si yo ahora esto lo moviera, se me movería todo junto. Entonces, ¿yo qué es lo que hago aquí? ¿Qué recomiendo hacer aquí? Agrupar. Entonces, agrupo todo esto en un mismo elemento y ya cuando yo quiera moverlo, pincho bueno, ahora tengo que darle a escape para salir del selector de objetos, lo teníamos aquí, o pincho aquí o pincho en escape. Entonces, me pincho aquí y, como veis, muevo todas las cotas. ¿Y ahora qué pasa? Si quiero hacer la cota vertical, digo control C, control V y en propiedades le digo aquí giro 90 grados. Y entonces, en vez de 90 grados, digo menos 90 si quiero que se me gire en el otro sentido. Entonces me vengo para acá y ya tengo hechas las cotas verticales. Acorto por aquí. Lo de acortar de esta manera hay que tener cuidado, porque una vez se cambia también las propiedades de las escalas y eso. Entonces hay veces que conviene, hay veces que no. En este caso no ha habido ningún problema y ya tengo hecha la acotación. ¿Qué es lo único que pasa? Que tengo que cambiar la L y tengo que ponerle H. ¿Vale? Y entonces ya de esta manera ya tendría estas cotas y el rectángulo. Y ya tendría hecha la imagen que tengo aquí. Bueno, me faltaría poner el la D de profundidad. Entonces inserto dentro de ilustraciones. Como vemos aquí, las últimas figuras que he usado se me generan aquí. Entonces puedo poner aquí la D, o mi recomendación, para no tener que volver a hacer todo lo que ya había hecho antes, puedo borrar esta y ahora selecciono uno de estos, selecciono solo la L, el cuadro diálogo, control C,
control V y se me ha generado este exactamente igual con las mismas propiedades. Cambio de L por D y ya tengo el dibujo. Ahora ya simplemente lo tengo que seleccionar, lo pongo donde yo quiera y ya está. Luego ya una vez que estoy dentro, si lo selecciono, pues igual que con cualquier otro texto de Excel, pues puedo cambiar el formato, el color, el tipo de letra, el tamaño y todo lo demás, ¿vale? Entonces, con esto, esta primera parte del vídeo ya hemos visto cómo generar esta imagen. Ahora, ¿qué pasa? Que a mí me gustaría... bueno, por un lado hemos agrupado las cotas. Antes de terminar la imagen, si yo viene alguien y mueve esto, no quiero que se me mueva solo el rectángulo, quiero que se me mueva todo. Entonces, con el selector de objeto, o en este caso, como son todas las imágenes, en el momento en que pulse uno y digo control A, todas las imágenes que tenga en esta hoja se me van a seleccionar. Si hay más figuras que no quiero que se seleccionen, pues utilizo el selector de objetos. Con el selector de objetos marco y ya lo tengo todo. ¿Y ahora qué hago? Botón de la derecha, perdón, selecciono todo, escape, porque está el selector, perdón, selecciono todo y digo botón de la derecha, agrupar, y le digo aquí agrupar. Yo también el comando agrupar, que lo uso mucho, lo tengo aquí arriba también. Entonces, pues o lo buscáis de aquí desde el menú desplegable del botón de la derecha, o si lo utilizáis mucho, os lo ponéis en el menú de arriba. Y una vez que lo tengo agrupado ya, cualquier cosa que yo mueva no se me va a desconfigurar. Lo único sí, si cambio el tamaño, pues se me va a desconfigurarla, se me va a proporcionar de una manera u otra, dependiendo de la imagen, ¿vale? Entonces, en esta primera parte del vídeo hemos aprendido a cómo crear una imagen de una manera sencilla. Hay muchísimos campos y muchísimas opciones que se pueden hacer con esto, pero esto es una pequeña pincelada, ya en otros vídeos otras cosas interesantes os las grabaré. Una vez dicho esto, claro, ahora yo por un lado quiero dinamizar, yo no quiero que aparezcan la D, la L y la H, sino yo lo que quiero, como os expliqué en vídeos anteriores, que en vez de aparecer L, D y H, aparezcan estos valores. Entonces ahora ya sí me puedo venir aquí, a este archivo. Entonces, bueno, como veis, aquí tengo el archivo, la figura, y como veis la tengo agrupada. Pero si pinchamos, vemos que aquí tengo como más cosas que no se ven, ¿vale? ¿Cómo puedo ver? Hay una opción en la que yo puedo ver todos los objetos que están dentro de una hoja de cálculo, que es pinchando Alt F10. Con Alt F10 me aparece el cuadro de derecha, aquí a la derecha, de todas las figuras que hay. Por ejemplo, y esta, que es la figura del problema, yo en estas hojas a la figura que tenga le voy a llamar siempre figura del problema. Si yo le doy aquí a ocultar, no se muestra, y si le doy aquí el ojito de ver, se muestra, ¿vale? Y como veis, pues aquí tengo distintos grupos y distintos valores. Por ejemplo, las cotas, pues hay cuadros que se van viendo, la cota L, la cota H, todo eso. Entonces son distintos subgrupos. Como he ido yo agrupando la imagen, pues se va viendo aquí. Según vais creando los grupos, podéis ir dándole nombre y así tenéis claro qué es cada cosa, ¿vale? Entonces, bueno, en principio el grupo 29 es todo lo que es la figura, y luego área y volumen, pues ahora os digo que son los recuadros donde va a aparecer el área y el volumen de la figura calculada. Bueno, pues una vez, o sea, ya hemos aprendido a cómo crear unas figuras con la insertar objetos que tiene aquí dentro de la ilustración, insertar formas de Excel. Se puede insertar imágenes y combinar y agrupar, y se pueden hacer muchísimas cosas. Después hemos visto ya cómo nombrar a cada una de las figuras. Le puedo nombrar dentro de la figura, puedo ponerle un nombre. Incluso a las fórmulas que yo tenga dentro de mi problema les puedo poner también un nombre. Entonces, si tenemos todo controlado de esa manera, si luego en un momento determinado queremos hacer una macro con ella, con estos problemas, vamos a tener perfectamente cómo llamar a estas figuras, a estas imágenes o a estas fórmulas, y poder trabajar con ellas para que se muestren, se oculten y estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí es imprescindible es, por ejemplo, para este problema, si luego queremos grabar muchas imágenes, pues ponerle un mismo nombre, y en este caso al nombre de la figura principal del problema se le llamará figura problema. Y así luego he creado una macro con la que se me grabarán automáticamente las figuras de los problemas con datos diferentes. Como podemos ver en datos fijos aquí, todas estas figuras se han creado a través de una macro, que todas, bueno, tienen además el valor, como veis aquí el valor es un rectángulo de 100 por 40 por 15, rectángulo 100 por 40 por 15. Veis que aquí hay un montón. Esto yo os aseguro que no lo he hecho a mano, esto me lo ha hecho una macro. ¿De acuerdo? Si queréis ver cómo se hace, pues ya os lo explicaré en otro vídeo.
Bueno, pues una vez dicho, creada la imagen, la figura, nombradas, agrupados los distintos elementos que forman la figura y nombrados, aquí, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que en vez de aparecer L, me aparezca 30, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En este caso, bueno, voy un momentito a volver aquí y aquí, como veis, tengo L y yo he escrito dentro de la imagen L. Pero hay una opción que yo no conocía y que hacía mucho tiempo que yo quería, que me hubiera gustado que funcionara y ahora he comprobado que funciona. Por ejemplo, imaginaros que a esta celda le llamo L, ¿vale? O longitud voy a llamarle, ¿vale? Para cambiarlo, ¿vale? Esta celda se llama L y le voy a dar 10, es el valor de 10, ¿vale? Entonces, si yo aquí en vez de L quiero que aparezca lo que pone en esta fórmula, yo esto lo borro y en la celda, una vez que tengo seleccionado el recuadro de texto donde yo quiero que aparezca, o el recuadro de texto o incluso para la imagen también sirve, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo tengo seleccionado la figura con la que yo quiero que aparezca algo, me meto en la barra de fórmulas y digo, esto es igual a lo que aparezca en esta casilla, en este caso long. Le doy a Enter y como veis, se me ha cambiado automáticamente. Si en vez de 10 pongo 15, aparece 15. Y si pongo 15 centímetros, aparece 15 centímetros. Y esta es la manera de dinamizar las imágenes. Entonces, bueno, como veis, en lugar de escribir el texto dentro del recuadro, se lo podría seleccionar incluso a una imagen. Si yo digo insertar ilustraciones, formas y metemos, por ejemplo, este emoticono, yo pongo el emoticono que además pulsando mayúscula pues sale el recuadro aquí, yo pongo esto aquí seleccionada la figura, digo en la barra de fórmulas digo igual a 15 a longitud y como veis me aparece aquí. Luego ya si yo quiero centrarlo, cambiar el tamaño, ponerlo en rojo, en negrita y todo lo demás, pues lo voy trabajando y como veis se va cambiando. ¿Vale? Entonces, a cualquier elemento de figura que yo simplemente teniéndolo seleccionado escriba el valor que yo quiero que aparezca en la barra de fórmulas, me lo va a admitir. Lo que no puedo es poner una fórmula. Aquí no puedo poner esto más esto, ¿vale? No permite meter una fórmula dentro, pero sí no me permite meter una fórmula, que es lo que podemos hacer, que la celda tenga el valor de la fórmula que yo quiero y entonces pues así puedo trabajar. Entonces, bueno, volviendo a nuestro problema de origen, ¿qué pasa? Que aquí, tal y como lo tengo puesto, solamente parece que es un valor constante, que son los valores de aquí, pero es porque tengo ocultos, tengo puesto aquí en lo de ver datos y resultados, tengo dicho que no me muestre los datos y que no me muestre los resultados. Entonces, yo quiero, en unas ocasiones, quiero imprimir el problema con todos los datos en el recuadro y otras veces no. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Que en estas celdas, o sea, tengo el recuadro y ahora, como veis aquí, si pincho la L, me pone que es el cuadro de texto y pone que vale L ver. ¿Y cuál es la casilla L ver? Si yo no sé cuál es la casilla L ver, pincho aquí en el menú desplegable, la busco, L ver y se me cambia la casilla L ver. Como veis, yo he usado la hoja ocultos para aquellos datos donde yo quiera que aparezca o no aparezcan, o sea, cosas que, pasos intermedios que no necesito que se vean en el problema. Entonces, yo que tengo puesta en la celda L ver, tengo puesta una fórmula condicional donde digo, si la casilla ver datos dice que sí, que me muestre el valor de L, ¿vale? De la celda L. Y si no, que me muestre este texto, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese texto podría decir, o incluso podría decir este otro. Como veis, lo tengo puesto en todas las fórmulas, con lo cual, lo mismo para, estos son datos y estos son resultados, ¿vale? Entonces yo le he llamado como lo he hecho yo, si es la celda L, pues con el mismo nombre lo que quiero que se muestre o no se muestre y terminando en ver. Como veis, H ver, de profundidad ver, y luego área ver y volumen ver. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, también el perímetro ver tendría que haberlo puesto. Bueno, pues entonces lo que no sé si lo tengo puesto, ¿no? Pero bueno, en principio, bueno, siempre falta perímetro ver no la tengo puesta, ¿vale? Pero bueno, también es que no lo he puesto en la hoja de problema. Entonces me vuelvo otra vez a la hoja de problemas y si ya la digo aquí en datos ver, digo que sí, se me muestran todos los datos de la hoja. ¿Por qué? Porque aquí en ocultos la hoja LVer ha cumplido la condición de la fórmula. Si la celda datos ver es que sí, pues lo que me está mostrando es el valor del dato.
¿de acuerdo? Y daros cuenta que incluso esto es un valor numérico, pero como tiene el formato que hemos visto en otro vídeo cómo se hacía, personalizado, de que sea el número con las unidades, pues también me coge eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí como veis es una forma muy buena de dinamizar los datos. Yo quiero que se muestren los datos o quiero que se muestren las cotas. Con los resultados lo mismo, que es lo que he hecho. Si yo quiero, aquí no se ven, pero aquí tengo una celda. Si veis esta celda de aquí, si pincho aquí y abro, si yo abro aquí, este es el cubo. Si pincho aquí, este es el área. Entonces, si a cada uno de los datos le he puesto su nombre correspondiente, me va a resultar muy fácil identificar cada rectángulo a qué se refiere. Este rectángulo es la profundidad, que sería, ¿vale? La profundidad sería esta. Entonces el cubo con la profundidad están dentro de un grupo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ¿a qué hago referencia? Pues dentro de esta celda, que es lo que yo quiero, es que cambien en función de estas celdas de aquí, de lo que yo haya seleccionado, que quiero o no quiero ver, pues en vez de dar área, si yo pusiera solamente área, pues me va a mostrar siempre el área, diga yo aquí lo que diga, ponga yo aquí lo que ponga, me va a mostrar siempre el área, ¿vale? Entonces, por eso tengo ese paso intermedio de área ver para que, y lo tengo la oculto porque son datos que realmente no me sirven para el problema. Entonces, de esta manera puedo jugar con estar mostrando los datos, los resultados, etcétera. El menú desplegable ya os enseñaré cómo se hace. Entonces aquí en el dato veo todos los datos, la profundidad, el área y el volumen. Lo que no tengo puesto es el perímetro, por ejemplo. ¿Vale? Por eso tampoco, como no lo voy a mostrar en la figura, pues tampoco lo necesito organizar aquí. El resto de las cosas que se ven en esta hoja ya lo explicaré en otro vídeo. Entonces de esta manera hemos aprendido a crear figuras de manera sencilla y además pues con un formato bastante bueno, y repito, si además aquí estamos viendo con Alt F10 se activaba este menú, pero si luego además le doy el botón derecho del ratón y digo formato de la forma, veis que aquí, bueno, en este Excel se agrupa y puedo cambiar de un tipo a otro. Pues aquí voy cambiando y voy diciendo el tamaño y las propiedades que yo quiero que tengan los distintos elementos. Entonces, si no desactivo eso, puedo ir moviéndome por cada uno de los elementos y voy viendo las dimensiones. Entonces, de esta manera puedo trabajar con dibujos que queden bastante bien. Luego, lo que os he explicado en otras ocasiones, por ejemplo, el área, yo quiero este área ver que se centre en el recuadro pues en vez de hacer un recuadro chiquitito y ponerlo aquí, si luego resulta que en un momento determinado el valor es más grande, pues no se me muestra todo. Entonces yo siempre procuro hacerlo lo más grande posible y centrarlo en el texto, o sea, centrarlo, poner el tamaño en el texto donde yo quiero que se centre. Entonces esto también le da un formato bastante bueno. Y además, como veis, incluso el 800, aunque aquí sea solo un valor numérico, el centímetro cúbico, el centímetro cuadrado, el formato que tenga la celda a la que estamos haciendo referencia también se conserva, con lo cual, pues bueno, pues ir viendo los vídeos anteriores en los que he dicho cómo generar esos formatos está muy bien para poder generar unas figuras con esta categoría y con este sistema. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis sobre alguna de las cosas que he explicado aquí, si no han quedado claro, pues lo ponéis en los comentarios. Un saludo.